Eh, Buenos días, compañeras, buenos días, compañeros. Bienvenidos a la sesión 13, nuestra sesión 13 del taller de diseño ambiental 2. El día de hoy vamos a trabajar tres cosas. En el primero vamos a hacer un repaso de lo que brevemente ya vimos y que es el aprendizaje 1 que un servidor va a introducir, el aprendizaje 2 que un equipo de nuestro grupo va a exponer el día de hoy. Esto como primer punto. Como segundo punto, vamos a trabajar la tarea 3 y vamos a trabajar aclaraciones, comentarios de la primera entrega parcial, que consiste en el análisis del ámbito y la exploración de tres alternativas. Y por último, comentaremos algunos aspectos que tienen que ver con el comunicado que este lunes apareció emitido por parte de la Rectoría de la UNAM en relación a las clases presenciales. Esos son los tres puntos que vamos a trabajar el día de hoy y espero ustedes estén de acuerdo. De otra manera, pues les agradecería a ustedes que nos dijeran cuáles son los otros puntos que les gustaría que abordáramos el día de hoy. Bueno, pues si ustedes me lo permiten, vamos a avanzar al aprendizaje número 1. Este asunto ya lo vimos, pero vale la pena que hagamos aunque sea breve recordatorio, y lo vamos a hacer con el material que ustedes tienen aquí, les estoy presentando. Es un material que yo ya había preparado tiempo atrás, y se trata de que recordemos los conceptos más importantes que hemos estado revisando en relación al ámbito y el entorno. Fíjense ustedes que esta imagen es una representación artística, de lo que era hace 500 años el Valle Central de México, el altiplano central, para decirlo correctamente. Vamos a utilizar la palabra paisaje. Y fíjense ustedes que estamos refiriéndonos a una magnitud del espacio físico muy grande. Vean, en la parte de abajo está lo que antes era Tenochtitlán. Claro, su representación artística. Una parte del lago y la otra parte nos permite ver la serranía, parte de la serranía, y incluso hasta el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Así que fíjense, aquí podemos decir que estamos viendo el paisaje del altiplano central de México. Paisaje. Vean qué escala, qué tamaño, cuántas cosas, cuántos elementos hay. Otra palabra que hemos estado utilizando es imagen urbana. Y ahí, ¿verdad? Nos concentraríamos más en la parte de abajo y vean, es todavía una escala gigantesca para un individuo. Es todavía gigantesca, pero es menos grande que hablar de paisaje. Cuando digo imagen urbana, estoy refiriéndome a esto que era el islote, que tenía casas, que tenía templos, que tenía actividad comercial y que hoy podríamos llamarle urbe, urbe. O sea, el espacio físico construido y organizado con relación a todo lo demás natural. Fíjense que cuando decimos paisaje o imagen urbana, lo que estamos haciendo es ponernos frente a captar con nuestra vista y frente a
un conjunto de elementos que captamos con nuestros sentidos, nuestra vista principalmente, pero también el oído, el olfato, el gusto, el tacto, nuestro cuerpo ahí mismo. Toda esa vivencia nos permite hablar de paisaje o imagen urbana. Y si ustedes se acuerdan, eso es lo que en la tarea número 1 nos pusimos frente a un paisaje o a una imagen urbana a distinta escala, porque estuvimos adoptando un enfoque para entender esta palabra, ámbito, y entender esta otra, entorno. Claro, para entender ámbito y entorno, tuvimos forzosamente que pasar por la definición que aquí estamos viendo, que es la definición de ambiente, ¿verdad? Fíjense ustedes que en esta definición de ambiente tenemos, que yo estoy subrayando, tenemos lo importante del enfoque que le dimos. Tenemos los componentes, lo físico, o sea, lo existente, lo que podemos tocar. En experimentales dirían lo fáctico, los químicos, lo biológico, ¿verdad? Todo eso que llamamos lo natural. Los factores sociales, es decir, la población, con su cultura, su forma de pensar, su forma de vivir. Y fíjense ahí que en la siguiente línea nos dan el siguiente aspecto. Primero los componentes y luego nos dice que hay una relación y que esas relaciones son diferentes. Fíjense, son relaciones directas o indirectas, así que ya nos hablan de distintos niveles de relación. Y también nos dice que es inmediato o a plazo, otra vez diversas niveles de relación. Pero el caso es que, siendo distintos los niveles de relación, de todos modos lo que sucede es que hay una relación entre esos componentes, con el ser humano y con los seres vivos. ¿De qué estamos hablando? De que esa definición de ambiente ya implica la concepción de la que estábamos diciendo, abordamos nosotros para entender ámbito y entorno, que es la idea de los sistemas complejos. ¿Dónde están los complejos? La diversidad de elementos. ¿Dónde está lo complejo? La diversidad de niveles y de relaciones. Ese es el enfoque que tomamos. Y vean, ya estamos empezando. Cuando decimos esto, estamos empezando. Al observar, estamos tomando nuestra concepción del mundo, sistemas complejos, estamos viendo que hay componentes y relaciones y estamos empezando a traspasar la mera apariencia. ¿Qué quiero decir? Que estamos empezando a ver cómo en el paisaje o en la imagen urbana hay algo más atrás que explica, que nos ayuda a comprender esa imagen urbana. Como por ejemplo que, vean, ustedes aquí tienen dos imágenes, yo las voy a agrandar un poquito. Esta es una imagen de Santa Fe en el Distrito Federal. Es una imagen urbana, diferente, por ejemplo, a Iztacalco o a Iztapalapa. Es una imagen urbana. Si ustedes ponen atención y observan, están todos los componentes que acabamos de decir. Están también distintas relaciones. Fíjense, este edificio está ubicado en relación con este otro y de alguna manera hay una relación entre ellos. Estos que están acá están en alguna relación con estos que están acá, por su ubicación, ¿verdad? Vamos a ver otro caso de menor escala. Vean, aquí es gigantesco. Esto es más de 20 hectáreas. Vamos a ver algo más pequeño, en una escala más pequeñita. ¿Como cuál? Como por ejemplo el Ciladín. Es una foto de 2011 del Ciladín, ¿verdad? Una área pequeñita del Ciladín. Vean ustedes ahí los mismos componentes que estábamos diciendo, naturales, artificiales. Hay distintas relaciones, hay distintos niveles, así que el enfoque que estamos adoptando parece que es correcto, que es pertinente, que nos ayuda a entender distintas escalas
de la realidad. Bueno, vamos avanzando. Así que, cuando dijimos, y regresándonos un poquito, dijimos ámbito. Bueno, el ámbito, dijimos, es un lugar delimitado. Puede ser físicamente delimitado o puede ser un área del conocimiento que cuando la estamos abordando la delimitamos como una investigación para poderla entender. Entonces, ámbito se asocia a delimitado conscientemente. Y dijimos que en el ámbito y en el entorno, perdón, dijimos que en el ámbito, el ambiente son estos componentes que hemos estado diciendo, pero que utilizamos esa palabra de ámbito, perdón, de ambiente, cuando la actitud del ser humano es pasiva. Cuando la actitud del ser humano es pasiva, es decir, se deja influir, soporta esos factores y relaciones de las que estamos hablando, usamos la palabra ambiente. Cuando el ser humano en el ámbito, con una actitud activa, sea que quiere modificar uno, parte de uno o todos los componentes y relaciones de los que estamos hablando, entonces empezamos a hablar de la palabra entorno. Y ahí ya el ser humano establece, fíjense aquí, este parrafito interesante dice, bueno, pues puede establecer que establezca de manera perceptiva su entorno, es decir, qué es lo que quiere experimentar del mundo. O lo establezca como un ámbito expresivo que modifique por los colores, las texturas, ese ámbito, estableciendo un entorno expresivo. O estético por los valores, o adaptativo, es decir, que algo quiere cambiar en las cosas y en las actividades. O integrativo, es decir, no quiere cambiar, sino que más bien quiere incorporarse a los elementos físicos, por ejemplo, introducir una casa o introducir objetos o introducir una actividad o instrumental, ¿verdad? Otra de las posibilidades de establecer el entorno, es decir, de que todos los componentes que están ahí los utilizo con una cierta intención. Por ejemplo, como se ha hecho en nuestro país, la población, el ámbito sería el territorio mexicano y algunos políticos, ¿verdad? Lo que hacen es utilizar a la población, pedirle su voto, llegar a cierto nivel y después olvidarse y aprovecharse de la situación en la que se encuentran ya de beneficio. Eso es lo instrumental. O bien, pues generar unas relaciones ecológicas. Aquí ecológicas, entiéndanlo en sentido amplio, de todos los componentes, reorganizar tanto los naturales como artificiales, reorganizarlos de alguna manera para incorporarse. Insisto entonces que cuando utilizamos la palabra entorno, estamos estableciendo que los componentes del ambiente ahora con una actitud activa los queremos transformar por parte del ser humano. Bueno, vamos a avanzar, vamos a dejar este concepto de hábitat, que también es algo delimitado, pero con una escala muy amplia. Seguimos con la idea del ámbito y vamos a ir avanzando en los componentes generales. Me interesa mucho este esquema para avanzar, porque este esquemita, fíjense ustedes, que nos da cuenta de la interacción de la que estamos hablando. Hemos dicho que hay componentes del medio biofísico natural. No se preocupen, es una terminología que lo que quiere decir es que lo que dicen los filósofos y que refieren como natural. Y pues es todo lo que hemos sabido como lo vivo y lo no vivo que son el ecosistema, que se relaciona, fíjense ustedes, con el medio físico, artificial, o sea, lo existente, pero construido por el ser humano, sea edificio, espacio u objeto. Y esos dos tienen una interacción entre ellos.
y tienen una interacción, una relación con la población humana, la cual a partir de ellos genera una cultura, es decir, una forma de comportamientos, de conceptos, de formas de vivir, y a su vez la cultura modifica el medio físico natural y modifica el medio físico artificial. Vamos a ver un ejemplo de esto. Y lo tenemos aquí al ladito en estas imágenes. Fíjense. Esta es una representación simplificada, ¿verdad? Que viene de la geografía y la geología y un poco de la historia. ¿Qué nos muestra esta representación? Digamos que aquí están todas las montañas de lo que hoy conocemos como el altiplano y que hace el altiplano, que hace más de 500 años era un gran lago, un conjunto de grandes lagos con unos islotes, y si ya me van siguiendo, acuérdense que por ahí, ¿verdad? Por ahí está la isla en donde se incorporaron, se asentaron los aztecas. En su momento ellos no pudieron, no quisieron secar el lago, convivieron con el lago, generaron las chinampas. Y ya vean, estoy diciendo los tres componentes: el lago, lo natural, la relación, asentarse en un islote, y la relación con la naturaleza, a partir de una cultura, es generar las chinampas. Y ahí convivieron y se articularon con el lago. En cambio, muchos siglos después, fíjense, lo que ustedes van a ver está aquí esto que aparece tan chiquitito. Ustedes lo van a ubicar más o menos aquí, miren. Esto que vamos a ver está más o menos por aquí. No es exacto, pero fíjense ustedes cómo ahora, vean, ¿hay natural? Sí, pero vean, hay una actitud depredadora, hay una mala relación con la naturaleza. Y ya está lo construido. Casas, eran fábricas, gran diversidad de elementos. Pero la relación con la naturaleza es mala, errónea, depredadora. ¿Por qué? Pues porque hay una cultura que no prevé la importancia de la naturaleza a largo plazo, ni siquiera a corto plazo, porque cuando llueve, pues todo esto se deslava y rájale, todo esto se ve afectado, ni a corto ni a largo plazo. Vean entonces que este esquemita del que estamos hablando y que nos introdujo esta idea, estas relaciones de las que estamos hablando, que hemos podido anticipar un poco en relación con esto de sistemas complejos, pues nos ayuda a entender qué está pasando. Así que confirmamos un poquito más esta situación. Voy a avanzar insistiéndoles en que este material que ya les adelanté hace tiempo, aquí aparece este cuadro comparativo, en donde van los componentes, los clasifica, los determina, dice su nombramiento, su definición, su descripción, y que es una guía muy importante para revisar la tarea número 1, a ver si está completita. Ese mismo cuadro, ¿verdad? Ya visto de manera dinámica, es decir, sus interrelaciones, es lo que llamaríamos el ecosistema. Y aquí también aparece escrito, no me voy a detener ahí, ¿verdad? Con todo lo que conocemos como el ecosistema, y refiere a algún elemento que es la biodiversidad, elemento muy importante que nos va a permitir a la hora de evaluar nuestra propuesta, si va a funcionar o no. Este es uno de los criterios importantes, pero le avanzo rápidamente, no me voy a detener aquí ahorita en ese punto, así que voy a avanzar hacia los componentes del medio físico artificial, que son estos, y que también, vean ustedes, aquí están clasificados en espacios, redes y objetos, están
su clasificación, su descripción y las observaciones pertinentes. Y que más adelante aparecen descritos con todo detalle para que ustedes también en la tarea número 1 la revisen y la completen hasta donde consideren pertinente, dado que esto nos ayuda a entender mejor. Quiero terminar este repaso del aprendizaje número 1 diciendo que nosotros tenemos ya, vean, en nuestra imagen urbana una delimitación. Vean, este es un plano ya antiguo de lo que podríamos llamar la Ciudad de México. Miren hasta dónde está Chapultepec. Y ya Chapultepec estaba afuera de la Ciudad de México. Si ustedes se imaginan un poquito, esto es lo que es hoy Bucareli. Esta línea que yo estoy marcando aquí, miren, desde donde es Bucareli. Y esta línea que yo estoy marcando aquí, fíjense, es Calzada de Tlalpan. Y por acá está San Lázaro. O sea que todo esto era el centro, lo que hoy es el centro histórico, claro. Entonces, yo con este planito quiero mostrarles cómo la relación entre lo que existe, natural o artificial, ¿verdad? Y con el sujeto, ¿verdad? Surge en un conjunto de características que llamamos de relación sensoperceptivas y donde están presentes, si mal no recuerdan, lo que llamamos las claves contextuales. Claves contextuales. Miren, una clave contextual es esta línea que separaba la ciudad del lago. Era un borde, ¿verdad? El plano nos muestra el borde de la ciudad, de lo que era la Ciudad de México, en cuando, pues 1621, miren, acá está la fecha, 1628, perdón, 1628. Entonces, estos son los bordes, esa es una clave contextual, saber dónde están los límites. Otra clave contextual son los hitos. ¿Cuál podrían ser hitos? Aquí el planito que nos dibujaron o que nos pintaron, los marcan, miren, las iglesias. En aquel entonces, las iglesias eran los hitos, porque una iglesia me marcaba un barrio, me marcaba un área delimitada, sea por el trabajo artesanal, sea por el tipo de personas que vivían ahí, sea por el santo al que pertenecían. Entonces la iglesia era un hito, un punto de referencia. Evidentemente ustedes también están viendo aquí las calles, las avenidas, que en nuestras claves contextuales serían los senderos, ¿verdad? Otro elemento, vean ustedes, aquí serían los mojones. Vean aquí ustedes cómo esta construcción podría ser considerado un mojón. Porque miren, acá está la Alameda, por aquí estaría lo que es el Palacio de Bellas Artes hoy, pero bueno, la Alameda. Fíjense, pasando la Alameda hay una construcción sobre Puente de Alvarado y entonces decíamos, mira, híjole, ya te pasaste esta construcción, todo lo que a partir de ahí pases ya no es la Ciudad de México, ya es las afueras de la Ciudad de México. Estamos hablando de 1628, ¿verdad? Así pues que, fíjense, seguramente el embarcadero de la Viga, que estará por aquí, a ver, más o menos, sí, por acá el embarcadero de la Viga, en su momento, seguramente fue un nodo. ¿Por qué? Porque este embarcadero de la Viga llevaba alimentos y llevaba gente por el río, por el canal de la Viga, llevaba pues gente hacia las afueras de la ciudad, por ejemplo, a Coyoacán, ¿no? Entonces, seguramente en 1628 el embarcadero de la Viga era un nodo, porque ahí llegaban las mercancías, llegaban las personas para ir a otro lugar, ahí se concentraban. Seguramente, ¿verdad? Algún otro punto de estos
Muchos, por ejemplo, Tlatelolco seguramente fue algún otro nodo. Vean, acá está Tlatelolco, acá está. Será otro nodo. Bueno, así pues, entonces tenemos cosas físicas, existentes, naturales y artificiales, y el ser humano se relaciona con sus sentidos, con ellos. Eso hace que aparezca lo que llamamos la imagen urbana. Aquí se nos presenta en nuestra imagen que tenemos frente, se nos presenta como el plano de la Ciudad de México de 1628. Esa es la imagen urbana. Y allí el ser humano, ¿verdad? En su vida cotidiana se va orientando. Hay otras características, como las propiedades colativas, espero que se acuerden de eso, que nos habla, por ejemplo, de la novedad y que nos va permitiendo entender cómo funcionan las distintas áreas de la urbe, de lo que existe físicamente en nuestra ciudad. Bueno, con este punto quedaría atendido un repaso muy breve de lo que estamos llamando el aprendizaje 1 en sus escalas o dimensiones de conocimiento e intervención y los conceptos básicos que vamos a estar trabajando a lo largo de todo el semestre. Así que me detengo aquí un momento y pregunto dudas. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo los conceptos que acabamos de platicar se concretan en la vida cotidiana de una colonia popular en Iztapalapa de la Ciudad de México. Por favor, reflexionen lo que van a ver. Venga, amigo nuestro, señor ama de casa, llévetelo a los niños. Pida su agüita de coco aquí, en esta unidad móvil de sonido. Para mí Miravalle significa trabajo en equipo. Nosotros decimos que esta colonia, ustedes ven, es la última en la ciudad de Santa Catarina. Y digo, en Iztapalapa hay muchas que están pegadas a los cerros, ¿no? Pero en este caso esta es la última que está arriba. Bueno, yo llevo viviendo aquí en Miravalle aproximadamente 30 años. Llegamos aquí, no había nada, eran zonas ejidales, donde los terrenos eran para siembra, ni siquiera eran para urbanizarse. Estamos hablando de 1985, 86. De ahí para acá empezó a llegar la gente a la zona de la ciudad de Santa Catarina. Y aquí había mucha, en ese entonces estaba muy abandonada, era prácticamente un basurero. Teníamos unas aulas que nos habían puesto a la delegación para algunos talleres que se daban con los niños por la necesidad de tener algo en que distraerlos, que muchos chicos estaban suicidándose por esos tiempos. Había pandillas, pero no había mucha delincuencia que tuviéramos que nos robaran, todo eso, como que toda la gente nos conocíamos en aquel momento, ¿no? Y bueno, y empezamos a pensar que había muchas organizaciones, no había varias entre la colonia, entonces decidimos unirnos y hacer una para buscar proyectos para poder cambiar el entorno de la propia colonia, ¿no? En el 2007, que fue que sale el programa de mejoramiento barrial, y empezamos a escribir un proyecto todos y ya nos organizamos y decidimos que íbamos a hacer un espacio común para todos, ¿no? Donde cabieran muchas cosas. Bueno, si ven ahorita, no es un territorio muy amplio, pero bueno, tenemos un comedor, tenemos una biblioteca, tenemos un foro, tenemos la casa de todos que está al frente y continúa hacia arriba con un proyecto que se llama Calmeca, que también estamos desarrollando allá con todo para artes y servicios de los jóvenes y darles talleres. Para mí el Calmeca significa como un espacio de convivencia en donde los jóvenes podemos desarrollar diferentes tipos de habilidades. La idea de este espacio es complementar en una preparación de artes, en oficios y también en deporte. Hacer algo aquí enfocado hacia jóvenes es sobre todo porque cerca del 60% es menor de 30 años, ¿no? de la población de Miravalle, entre niños y jóvenes, ¿no?
o niños que se van a volver jóvenes. Yo apoyo directamente al Centro Cultural Calmecac. Yo he estado involucrada desde muy pequeña en el desarrollo social dentro de la colonia y el mejoramiento barrial ha apoyado a que estos espacios tengan vida dentro de la colonia. Este año también se va a dar como un aporte extraordinario del programa para construir un aula que va a ser como la escuela de música. Entonces la idea es que recuperar esta noción del Calmecac, ¿no? Como la escuela de los nobles y con una perspectiva integral. La biblioteca es un espacio en el cual se mezclan muchas actividades. Una de ellas es la educación, otra es la cultura y otra es la socialización. En el caso de educación se da educación desde alfabetización para los adultos hasta regularización para niños. Las personas adultas pueden acabar su primaria y su secundaria. Ahorita se está trayendo un proyecto de preparatoria, que es lo que está proponiendo un poco lo que es el INEA. Se van a abrir círculos de estudio, que es ahorita en lo que se está trabajando, en el cual abrir ya círculos de lectura, en el cual los niños puedan interactuar y también como ya tener como un espacio formal de niños lectores. El otro impacto es como afuera, en el espacio público, ¿no? El espacio público, pues obviamente no hay ninguna limitación para nadie y puede ser utilizado de múltiples formas, ¿no? Con la intencionalidad que nosotros pensamos al inicio, ¿no? Pero también la gente al apropiarse del espacio público va sugiriendo otro tipo de usos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay un impacto bastante positivo, tan solo en el hecho de que pongas el espacio, ¿no? De que le pongas las condiciones a la gente para que se imagine que puede hacer otras cosas. Lugares donde la gente va a convivir, o sea, no son espacios muertos, son espacios que la misma comunidad ocupa. Tenemos educación cerca, tenemos, aunque sea en pequeño, tenemos salud, aquí también, la alimentación. Pásale. Torta de papa o jamón en salsa verde. Pues esperemos que sigan creciendo no estructuralmente, a lo mejor socialmente, que sigan creciendo, que la gente se siga comprometiendo con el lugar, se siga comprometiendo con los espacios y se siga comprometiendo con la misma comunidad. Nuestro lema es trabajemos todos por un fin común, o sea, es para todos. Tenemos que hacernos responsables y cuidar los mismos espacios que tenemos para que los conservemos bonitos. Nosotros como vecinos tenemos que cuidar los espacios públicos porque en otras colonias no lo hay. Y yo quisiera que en las otras colonias también hayan los juegos, las cocinas. Yo estoy muy contenta aquí en Miravalle. Ver el trabajo de la asamblea comunitaria y todo eso me maravilla. Tienen una impresionante organización, la verdad. Porque nada de lo que hay, o sea, nada del Calmecac, el domo, los juegos, la biblioteca, o sea, nada estaría si la gente no se hubiera puesto a trabajar junta y a sacarlo adelante. ¡Wow! Está perrón, ¿no? Está perrón. ¿Qué te parece? Población misma, sin entender estos conceptos, hace y deshace y cambia. Así que bueno, ojalá les haya gustado este video y con esto pasamos a la parte del aprendizaje número 2 que nos van a exponer nuestros compañeros. Adelante. Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México por parte del Colegio Nacional de Ciencias Humanidades Plantel Vallejo. El día de hoy, mi equipo, conformado por Bolaño Zamora Marco Antonio, Rivera Cortés, Carla Abigail y Góngora Alberto de Ana Camila, yo, les vamos a exponer el aprendizaje 2 del taller de diseño ambiental 2, impartido por el profesor Roberto Zárate. Bueno, para comenzar, creo que no se cambió. Aplica
Aplica escalas de estudio y las características del espacio vital al ámbito y entorno de su interés. Para comenzar, vamos a... Ay. Se apagó tu micrófono. Vamos a retomar los conceptos de ámbito y entorno. Bueno, el ámbito es un punto geográfico del medio natural en el que el hombre determinó realizar pues un sistema de actividades, las cuales están delimitadas por las condiciones naturales, culturales y el medio físico artificial de ese punto geográfico. Ahora, el conjunto de cultura, de medio natural y del medio físico artificial es conocido como entorno y contempla así a los ámbitos que forman parte de los espacios adaptados. Hablando acerca de los factores relacionados con la forma, se puede decir que una ciudad se caracteriza por el conjunto de ámbitos que la constituyen. La forma de estos está directamente relacionada con las redes de comunicación y los espacios adaptados que la sustentan. Las características del medio natural en el que se encuentra la cultura y a la que pertenece también es algo que implica y está relacionado. Para esto se puede decir que el diseño de cada ámbito debe contemplar las características del medio físico artificial y las del punto geográfico del medio natural para poder pues, proponer soluciones que se caractericen por aportar el mayor beneficio social y al mismo tiempo el menor costo ambiental. Hablando acerca de la estructura de la zona de estudio, se puede decir que tiene como función contribuir a la legibilidad de la zona y por tanto también a la ubicación de las personas en los espacios exteriores, ya que se pueden llegar o se relacionan los elementos existentes de estas con sus alrededores, constituyendo así la imagen urbana o como el esqueleto de la imagen urbana. Los esquemas espaciales o claves contextuales. Primero, pues debemos de saber cuál es el significado de estas claves contextuales, bueno, cuál es su propósito. Y estas contribuyen a la legibilidad de la zona y ayudan a la orientación de las personas en espacios exteriores, porque permiten generar relaciones espaciales entre los elementos que conforman la ciudad, lo que se refuerzan con recuerdos, constituyendo así al esqueleto de la imagen urbana. Las claves contextuales son, la siguiente por favor. Bueno, empezamos con los hitos. Los hitos son elementos que destacan por su prominencia física, forma, color o por alguna otra característica propia en el contexto. Se trata de objetos físicos como edificios, una señal, una escultura, una montaña o un árbol. Puntos de referencia que disfrutamos desde el exterior, además de significar puntos de ubicación y sorpresa estética. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos la americana y bueno, si nosotros queremos ir a la ciudad o vamos a la ciudad, principalmente a la calle Madero, para llegar ahí, pues nosotros podemos recordar un objeto o un edificio para guiarnos de mejor manera. Y pues en este caso, para llegar a la calle Madero o recordar ese lugar, pues se nos puede venir a la mente pues, la Torre Latinoamericana. Bueno, también tenemos los nodos. Los nodos son los cruces de los recorridos que constituyen puntos de ruptura de intensa actividad
ya que marcan confluencias, es decir, son espacios de transición entre una estructura y otra. En entorno los encontramos como glorietas, cruces de avenidas o la intersección de sendas. En este ejemplo tenemos la glorieta donde se encuentra pues, el Ángel de la Independencia. Es un nodo porque, pues como ya lo dije anteriormente, es una glorieta donde se intersectan varias calles. O sea, prácticamente hay puntos de ruptura. De hecho, en este ejemplo también tienen que ver los hitos, porque pues se encuentra el Ángel de Independencia. Y pues al hablar de Reforma, la calle Reforma, pues puede que se nos venga a la mente este monumento. La siguiente, por favor. Un borde, bueno, tenemos los bordes. Un borde urbano es un elemento lineal que no se percibe como una senda, sino como una barrera para la ciudad. Los bordes no solo no sirven para desplazarse, sino que limitan la movilidad de las personas. Se trata de líneas como muros, vallas, vías ferroviarias, límites de desarrollos, barrancos, ríos, costas, fronteras políticas y otras más. Bueno, en la imagen podemos ver una vía de ferrocarril donde se ve claramente cómo hay un límite entre un lugar y otro. Y pues el causante de que haya este límite pues son las vías, y es por lo que se le nombra como un borde. O sea, prácticamente corta una continuidad. Bueno, hablando de los barrios o zonas, pues son las secciones de la ciudad que se distinguen entre sí sus características específicas, ya sean actividades humanas o condiciones sociales o el uso de suelo, hasta el estilo o la estética que tienen las construcciones de ahí. Em, Además conforman el tejido urbano. Bueno, en este caso yo puse como ejemplo visual una colonia muy conocida del Estado de México, que es Tecama, que es prácticamente todas las casas son iguales y las condiciones socioeconómicas de la gente que vive en esos lugares son pues similares, además de que las actividades culturales que se realizan, ya sean pues ferias o circos o alguna clase, siempre se realizan como en los parques de esta clase de comunidades. Siguiente, por favor. Bueno, las sendas son conductores que el observador sigue de manera normal u ocasional, como son las calles, los senderos, las líneas de tránsito o los canales, y estos elementos predominan en el paisaje urbano, por lo que tienen la función de referentes significativos para las personas que los recorren. Además, de acuerdo a ella, se organiza y se conectan los demás elementos del paisaje urbano. En este caso puse un ejemplo de la escuela porque en la escuela tenemos sendas, tenemos como esos caminos que no sé si lo han notado, pero a veces seguimos inconscientemente hasta ciertos puntos o ciertos puntos de referencia, como a veces lo son el celadín o los pastos de leño, la biblioteca o ahora la nueva fuente que pusieron, y los seguimos hasta esos puntos y hasta cierto punto los conectan con los demás, ya sea en las entradas o demás. Bueno, ahora hablando acerca del espacio vital, perdón. Cada sociedad determina las características de sus espacios de acuerdo con las actividades que se llegan a realizar en ellos. También se puede determinar en base a las características de la cultura, a las características del medio natural y artificial. Lo que
queda impreso en ese espacio son cualidades como dimensiones, tipo, organización de mobiliario, circulaciones o incluso el color, etc. Los espacios utilizados por las personas se denominan vitales porque en ellos se llevan a cabo actividades que satisfacen necesidades humanas. En estas estas se encuentran bajo normas que están determinadas por la cultura en el espacio en el que son percibidas por el usuario y se perciben de alguna forma como información sensorial que marca una distancia específica para relacionarse con otras personas. Los espacios vitales se dividen de acuerdo a esa distancia para relacionarse en espacios íntimos, que son espacios diseñados para una o dos personas, espacios semipúblicos, que son espacios que admiten la presencia de otros de forma controlada, y espacios públicos, que son espacios que reúnen miembros de una comunidad. En los espacios íntimos o individuales, se percibe de inmediato la presencia de otra persona. O sea, la cercanía es tal que puede llegar a que la visión del otro se deforme o se advierte de un olor, de un calor de respiración o de un aliento. Estos espacios están diseñados para ser utilizados por una persona, como puede ser el caso de una recámara, el sanitario, un gabinete, un cubículo. Los espacios semipúblicos en cuestión a la distancia, se puede tocar a la persona con la que se está platicando con solo estirar el brazo. En este tipo de espacios se admite la presencia de otras personas, como es el caso de la casa, la escuela o la oficina. En los espacios públicos se utiliza una distancia necesaria como para dar un discurso, por lo que el volumen de la voz es elevado y en estos espacios se reúnen los miembros de una comunidad, como es el caso de mercados o alguna plaza pública. Ahora, las escalas de estudio están íntimamente ligadas a las actividades cotidianas. Entre más aumenta el área, generalmente crece la cantidad de actividades que ahí pueden realizarse. O sea, bueno, sí. O sea, se puede decir que en las grandes ciudades se llevan a cabo pues mayor parte de actividades humanas y también llega a generar un sistema complejo. La estructura, la imagen de la ciudad y las actividades pueden ser analizadas en 3 niveles. El primer nivel es el sitio. Este tipo de escala estudia los lugares que integran un distrito, tales como son plazas, calles, cruceros, corredores, explanadas, etc. La siguiente escala es un distrito que estudia los barrios, que son áreas de mayor extensión que componen a su vez las ciudades, tales como las colonias, unidades habitacionales o zonas industriales. Y la última escala es la ciudad, que en esta escala se observa todo el espacio que ocupa la localidad, como es el caso de la Ciudad de México, Toluca o, no sé, Villahermosa. Y eso sería todo por nuestra parte. Profesor, gracias por su atención. Si gusta. Que aclaremos esa situación. Ojo, en el ámbito de la licenciatura, estudios académicos, o del ámbito profesional, lo que nos acaba de decir Camila es totalmente correcto. Sitio es, digamos, la escala más pequeñita, acotada, delimitada. Sitio. Ahí hay un elemento más que nos hizo a nosotros en el taller de diseño ambiental inventar algo.
pero ahorita les explico. Sitio, fíjense, sitio es además algo que ya está hecho, que ya está adaptado, que ya no es natural, sino que se modificó, se transformó y se adaptó para lo que fuera necesario. Ejemplo, el CCH es un sitio, 20 hectáreas, pero es un sitio. La Plaza de la República, bueno, la Plaza de la Constitución, es decir, el Zócalo, sería un sitio, ya está adaptado para lo que pensaron que debería de servir. Esa es la diferencia que a nivel licenciatura y a nivel de otros ámbitos de estudios se adaptó. ¿Sí? Está reconocido y es válido lo que dice. Ahora, ¿de dónde sale la idea de ámbito? Bueno, lo que pasa es que lo que hemos estado queriendo hacer durante varios años es delimitar, especificar un poquito más el nivel para bachillerato. Y entonces de ahí nos inventamos la idea de ámbito. También lo tomamos de la disciplina, que en un principio es un área delimitada. Fíjense, el área limitada puede ser sitio, como lo dijo Camila, puede ser barrio o colonia, puede ser distrito, puede ser la ciudad, puede ser una región, puede ser un país. Es un concepto muy amplio. Entonces, nosotros en bachillerato lo tomamos, ya está, para decir cualquier nivel o escala de estudio que ustedes quieran adoptar a nivel de bachillerato para hacer nuestro trabajo final. Así que en cualquiera de ustedes podría haber dicho, bueno, pues voy a agarrar la República Mexicana. Es mucho trabajo, pero voy a hacer. O la Ciudad de México, o lo que ya dijo la compañera Camila. Una segunda nota. Fíjense que además nosotros le hemos estado dando el sentido de, aparte de que es algo físico delimitado, es un, digámoslo así, como dicen en filosofía, un objeto de estudio. ¿Sí? Entonces esas dos ideas nos han permitido introducir en el programa la idea o el concepto de ámbito como objeto de estudio físico delimitado, en donde ustedes como bachilleres van a estar aprendiendo y ejercitando la aplicación de los conceptos de los que estamos hablando. Y de esa manera, en bachillerato, en nuestro nivel del CCH, ya queda salvada esa diferencia entre sitio, ámbito, distrito, etc. ¿Queda un poquito más claro este punto, compañeras, compañeros? ¿Sí? Espero no haberlos confundido. Un problema de que un parque esté descuidado, al observar la imagen urbana de ese parque, hacer su análisis, su descomposición de los elementos, su integración comprensiva, síntesis comprensiva y entendimiento de lo que está pasando en el parque, llega un momento en que uno se da cuenta de que el problema es hasta cierto punto psicológico. Se da cuenta que no hay identidad, no hay comprensión de la gente acerca de lo que pasa en el parque. Entonces, se desentiende. Cuando uno quiere ir más a fondo en la comprensión de lo que está sucediendo, el siguiente nivel nos lleva a la sociología, las ciencias políticas, la antropología. Porque se da cuenta uno que la relación que establece, si se acuerdan de las propiedades colativas, la relación que establece con lo físico nos lleva a las relaciones entre las personas. Estamos en el nivel de las ciencias sociales ya. Cuando uno va todavía quiere entender mejor lo que está pasando, entonces aborda las relaciones entre las personas y se da cuenta
que esas relaciones entre las personas están determinadas o dadas por sus concepciones del mundo, por sus valores, su cultura, su cosmovisión, etcétera. Es decir, ya llegamos a un nivel, digamos, en el que la filosofía está abordando esa problemática. Y en ese nivel ya tan específico, tan comprensivo, a fondo de la realidad, nos damos cuenta que, regresando, la explicación está dada en que como la gente piensa de una manera, se relaciona de esa manera con las personas, a veces chocan, eso hace que ese choque lleve a que no haya una buena relación ni entre las personas, ni en los lugares que ocupan esas personas, como el parque, y como no se ven involucradas ni tiene identidad con el parque está descuidado. Entonces, lo físico en realidad refleja la imagen urbana descuidada, en realidad refleja una problemática social de confrontación, descuido, desapego social, cultural, político y, digámoslo así, de concepciones de la población que está ahí. Yo lo que les estoy diciendo es una síntesis comprensiva, una visión muy abstracta de lo que los urbanistas hemos llegado a entender cuando observamos que hay un descuido en una casa, en un barrio, etc. Entonces, como ven, lo que está preguntando nuestra compañera no es una cuestión puramente especulativa o tonta. Tiene que ver mucho. Así que regreso en esta segunda parte y le digo, para el estudio de bachillerato, compañera, lo que tú tendrías que hacer si estamos estudiando el parque es, en este momento, es proponer algo físico, mejoramiento del parque. Pero teniendo en cuenta las relaciones y las concepciones culturales de los distintos grupos presentes en la colonia, para que al menos el parque, en distintas partes de ese parque, se sientan reflejadas las personas y haya la posibilidad de que se articulen mejor los grupos con sus culturas, logrando que al final, después de cierto tiempo, el parque realmente permanezca mejorado. Así que es un reto muy difícil, ¿no, compañera Carla? Bien. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un ejercicio de exploración de la forma. Yo se los voy a mandar con el video de esta sesión, pero obedece a que muchos compañeros y compañeras en el ejercicio o la tarea número 2, lo que hicieron fue darme propuestas formales, es decir, de formas casi semejantes. Yo les dije, oye, me estás dando una variante de una misma propuesta. Entonces ustedes me van a preguntar, y bueno, entonces, ¿cómo hacemos propuestas diferentes? Y aquí yo les estoy mostrando cómo, a partir de los elementos del diseño, un cuadro, un triángulo, y tomando en cuenta los principios del diseño, es decir, formas de ordenación del diseño, se pueden generar formas totalmente distintas que atiendan a una misma función. Es el ejercicio que se inicia con la tarea número 2, se desarrolla con la tarea número 3 y que vamos a estar trabajando a detalle en la siguiente etapa, que acuérdense que se llama desarrollo de la propuesta o desarrollo de la solución final. Esto lo vamos a trabajar con más detalle
partir del 7 de marzo, pero yo se los muestro para que ustedes hagan el ejercicio y me presenten en la tarea 2, ya corregida, diferentes propuestas. Bien, miren, entonces tenemos los elementos del diseño y tenemos los principios ordenadores, como la unión, ya vieron, se juntan dos elementos, la yuxtaposición, que es que se encime uno del otro, y esto nos lleva, ¿verdad?, en esta yuxtaposición, algo que se llama el módulo, un elemento que ustedes deciden, en este caso, miren, decidimos que fuera nuestro módulo. Pero como estuvimos explorando formas, entonces tenemos de todos modos la idea de que vamos a utilizar este módulo, hacemos una aplicación de la geometría descriptiva, lo encerramos en un rectángulo mayor, ubicamos sus puntos claves y ahora vamos a hacer una exploración, ahora sí, completa del volumen. Todo esto lo estamos haciendo a mano y lo que estamos haciendo es un axonométrico, como ustedes pueden ver. Este axonométrico me permite pasar de la vista en planta, estas son vistas en planta, a una vista en donde yo pueda ponderar, valorar, examinar, observar y decidir si el módulo o la forma que yo me inventé a partir de mis elementos del diseño sirve para lo que yo considero, sirve para atender la función que estoy pensando. Fíjense, esto podría ser una casa, o podría ser un edificio, o podría ser un elemento parcial de un parque. Está la construcción aquí del axonométrico, vean, hicimos la parte de abajo, estamos elevando, está considerada la altura, se está desarrollando el trazo, y generamos ya un determinado volumen. Ese volumen nos va a permitir, cuando le ponemos color a las distintas caras, revisar el conjunto del volumen. Esto equivale, compañeros, a hacer la maqueta volumétrica que ustedes entregaron a través del programa Google SketchUp, o la maqueta volumétrica que hicieron algunos como maqueta analógica. Y vean, todavía revisamos el otro ejercicio que está aquí, otra forma, para ver si era mejor que la que habíamos inicialmente decidido. Hacemos nuestro axonométrico, le damos el volumen, es decir, hacemos un dibujo volumétrico a través del axonométrico. Aquí está el trazo, vemos el volumen, le damos cierta textura y cierto color y nos damos chance de decir, bueno, ¿cuál nos parece mejor? ¿Verdad? Y al decidir cuál nos parece mejor, vean ustedes, parece que nos decantamos. Y así vamos construyendo distintas formas. Esto es lo que ustedes podrían hacer para examinar sus tres alternativas y mejorarlas para que fueran totalmente diferentes. Insisto que esto lo vamos a estar trabajando con más detalle en nuestra tercera parte, que es el desarrollo de nuestra propuesta. Sí, Angie.